Hola Michael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alma? Buenas tardes, ¿Cómo muy te bien. va? Muy bien, mira, aquí muy contento de estar en Círculo Político con Alma. Qué bueno, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. ¿Cómo ha estado todo? Cuéntame. Bien, pues muy movido en plenos tiempos de campaña en esta elección tan peculiar que tenemos, pues la primera en su clase. No, me imagino. Bueno, la verdad es que uno de los objetivos de que estemos aquí hoy es que quiero conocerte más, que todos te conozcan un poco más. Entonces vamos a empezar la dinámica con algunas preguntas para conocerte a fondo, ¿te parece? Me parece muy bien. Vale. Algo importantísimo y que me gustaría mucho saber, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar Derecho? Cuéntanos. Bueno, esa pregunta está compleja, ¿no? Porque da para mucho, pero voy a tratar de no irme tan lejos. La verdad es de que yo estudié Derecho por un ejemplo a seguir, ¿no? Mi papá, ¿verdad? Sí, Pero pasa. fíjate que muchas de las personas que estudian en general, o sea, no Derecho, sino en general, me parece que cuando siguen la profesión de sus padres es mucho por una presión directa o indirecta de los padres. Y en mi Ok. caso no fue así. En mi caso fue una genuina inspiración de lo que yo veía en él. Mi papá es una persona luchadora. Él es de la cultura del esfuerzo, es el primero en su familia en lograr la licenciatura. Y creo que todo ese esfuerzo lo canalizó en pasión por su actividad. Entonces yo veía a mi papá siempre, desde que era niño, cuando llegaba a la casa, siempre muy satisfecho, muy pleno, muy contento de lo que hacía, y hasta la fecha, porque él se sigue dedicando a la abogacía. Ok. Entonces yo creo que inconscientemente eso influyó en mí sin que realmente él nunca me haya perfilado de, oye hijo, ¿no te gustaría estudiar derecho? ¿No crees que sea bueno que estudiaras Claro. derecho? Como pienso yo que es la generalidad. Sí. No fue el caso. Más bien como que eso inconscientemente influyó y por eso me fui por ahí y no me arrepiento para nada, la verdad. No, y me imagino que él feliz. Sí, no, él es el más orgulloso, él es Sí, el por más orgulloso, supuesto. porque además de ser él el primero de su familia en alcanzar la licenciatura, luego ahora somos familia de abogados, porque tengo otros dos hermanos y también ellos son abogados. ¿En Todos hacemos serio? cosas muy distintas, con perfiles muy diferentes, personalidades diferentes, pero todos en el derecho. No, pues está increíble. Me imagino que todos son, o sea, orgullosísimos cada quien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Está muy bien, me encanta. Oye, cuéntame, has estudiado 3 maestrías y ahora Ujú, vas por un doctorado ujú. en la UNAM y en la universidad en España, ¿verdad? En la Universidad Complutense de Madrid, sí. Ok, perfecto. Cuéntame, ¿qué te impulsó para seguir estudiando tanto de esta forma? Porque veo que, o sea, tu carrera es impresionante. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, siendo francos, mm, siempre he sido muy dedicado al estudio, siempre. Pero siendo francos, cuando terminé la licenciatura, yo sentí que realmente la enseñanza obligatoria, la enseñanza Exacto. fundamental, te deja mucho a deber. Sí, por supuesto. Y creo que eso no es cuestión de una sola universidad, ¿no? O sea, no es de hablar de que haya una universidad mala, que sea la que no te enseñó lo suficiente. Yo lo creía desde entonces y lo he confirmado a lo largo del tiempo, actualmente lo digo con mucha firmeza, pues de que en general hay una deficiencia en la formación de operadores jurídicos en el país y que Sí, eso se extiende en realidad a la región. O sea, exacto. y que también, todavía si nos vamos más allá y lo generalizamos todavía más, la educación en general tiene muchas deficiencias, la educación para pronto, ¿no? Exacto. Pero en concreto la formación jurídica, híjole, en México tenemos un gran problema en formación jurídica porque somos muchísimos abogados, ¿no? Muchísimos. Hay un descontrol, es muy fácil obtener una cédula profesional para ejercer el litigio Sí, lo básico. y creo que es muy importante el buscar el valor agregado para que en ese mar de profesionistas que hacen lo mismo que tú o que dicen hacer lo mismo que tú puedas aportar algo más, ¿no? Tú Exacto. puedas aportar algo más. Entonces, esa fue siempre mi intención, el tener un valor agregado, el hacer alguna diferencia, el tener otra cosa más que ofrecer. Y eso es lo que siempre he buscado. Por eso siempre he tratado de superarme académicamente, que es otra cosa que siempre he empatado con mi actividad profesional. O sea, nunca me he dedicado solo a estudiar y nunca me he dedicado solo a trabajar. Siempre he hecho las dos cosas, o El sea, trabajar y complemento. estudiar. Ok. Siempre, siempre, siempre. Retomando un poco de lo que dices, estoy Ujú. totalmente de acuerdo. Creo que en uno está ir más allá, porque digamos, la educación de tu país te da lo básico. Sí. Entonces, ir más allá para volverte justo un académico y ser como en tu tema es esencial. Ujú. Muchas felicidades. Gracias. Vale, entonces,
Preguntando un poco sobre esta línea, tu trabajo, trabajas con niñas, con niños, con mujeres víctimas de violencia y personas vulnerables. Cuéntame, ¿qué aprendiste en esta parte de moverte en tantos espacios distintos de la justicia? Sí, bueno, esto que comentas ha sido una parte importante de mi trayectoria profesional, pero no es mi etapa actual, Ok, ¿no? En mi etapa actual estoy trabajando en el Poder Legislativo Federal, en el Senado de la increíble. República. Ujú. Y es un espacio distinto al que había tenido anteriormente, pero muy gratificante por también el equipo en el que me Que has encuentro, desarrollado. con las personas que he tenido la oportunidad de trabajar y los proyectos que he tenido la oportunidad de tomar, que han sido todos muy sensibles a los problemas sociales. De tal manera que, si bien yo siempre he trabajado con grupos sociales directamente, pues desde lo legislativo no lo haces de manera directa, pero al final de cuentas contribuyes a que se tomen decisiones que impactan en su vida Claro. con muchísimo mayor alcance que desde cualquier otro espacio, ¿no? Entonces es una actividad muy gratificante. Pero realmente yo mi actividad profesional la inicié en un DIF municipal. ¿En En un serio? DIF municipal, y ahí sí, para que veas, trabajaba Sí. directamente con niñas, niños, adolescentes, con muchos grupos vulnerables que tienen que ver con la familia, con adultos mayores, con mujeres víctimas de violencia. Yo ahí sin ánimo de aburrirte demasiado en estas No, claro que cuestiones no. del DIF, pero yo era procurador en materia de asistencia social. Entonces, el Ok. procurador en materia de asistencia social, como su nombre lo dice, es el que procura a los grupos sociales. Entonces, yo era el representante de los menores y en general el representante de cualquier persona que no pudiera valerse por sí misma. Y luego ahí mismo, por ejemplo, yo veía el tema de adopciones también, yo era el No, representante de ¿qué los menores en tema? casos de adopciones, yo Ok. promovía las adopciones, ¿no? Y después ahí mismo tuve la oportunidad de dirigir un centro de atención a la violencia. Entonces, nuevamente era representante de menores, pero en casos concretos de violencia familiar y también el representante de las víctimas, que generalmente son las mujeres. Sí. Entonces, era también el representante de las víctimas. Ahí fue pues mi primer acercamiento con grupos vulnerables y ya de ahí en adelante es donde me he seguido. No, me imagino que toda una experiencia convivir con gente que realmente necesita a ese nivel tu ayuda. Sí, Toda una experiencia, me imagino, ¿no? Qué bueno que intervengas como en este tipo de causas sociales que, pues, la verdad, son muy importantísimos actualmente. Un poquito sobre esta línea. En palabras sencillas, ¿qué hace un magistrado familiar? Cuéntame un poco más de esta labor que comentas. ¿Por qué es tan importante que sea alguien con sensibilidad y preparación como tú me estás mostrando que eres? muy buena pregunta. Mira, generalmente la gente no conoce qué hacen los funcionarios que vienen de cargos de elección popular. Sí, Y hablando de claro. los jueces en particular, cuesta todavía más trabajo, porque el Poder Judicial siempre se ha caracterizado por ser una rama un poco ajena a la población, porque no los votan, no los votaban hasta ahora en este proceso. Entonces, si de por sí muchas personas no distinguen bien la diferencia entre un diputado o un senador, o cuál es la diferencia entre el presidente y el gobernador, ¿no? En el caso de los jueces es todavía más complejo porque son cargos técnicos Sí, por demasiado. su propia naturaleza, por su propia naturaleza. Entonces, ahora que yo he andado recorriendo las calles, ahora que he andado en la campaña, y pues siendo este ahorita el tema principal de Sí. discusión, me doy cuenta de que la gente no puede responder a esto que me estás preguntando. Entonces, qué bueno que me lo planteas. Un magistrado es un nivel de juzgador. Digamos que la categoría general son las personas juzgadoras. Y ya las personas juzgadoras pueden ir desde el nivel más bajo, que son jueces ordinarios, hasta las ministras y ministros de la Suprema Corte, ¿no? Todas son personas juzgadoras, pero de distintos niveles. Claro. Luego, se dividen también, para agregarle dificultad, entre ámbitos locales y federales, ¿no? Yo, por ejemplo, soy Ajá. candidato a una magistratura de la Ciudad de México, es decir, a una magistratura local. Y los magistrados locales son la máxima autoridad en el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. Yo aspiro al cargo de magistrado familiar. Entonces, ¿qué hacen los magistrados familiares? Son los impartidores de justicia que revisan que los jueces de lo familiar, que son la instancia que que conoce en primer momento De las los casos, litigios, las ajá. problemáticas,
que son quienes solventan un juicio en primera instancia, son quienes revisan que hayan hecho su trabajo de manera correcta. Cuando se recurren esas resoluciones de los jueces de primera instancia, de los jueces ordinarios, de esas impugnaciones, conocen los magistrados. Y los magistrados juegan una pieza clave en el sistema judicial en México, porque aunque son locales, como te acabo de decir, son de la Ciudad de México, pero forman parte de un sistema nacional de justicia, porque son la puerta hacia la justicia federal. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman en última instancia en un poder judicial local pueden llegar a ser revisadas por el Poder Judicial de la Federación. Esa puerta la abre un magistrado. La abre o la mantiene cerrada. Entonces, es una muy alta responsabilidad, porque si tenemos buenos magistrados, si hay buena justicia local, pues es más probable que no se sature la justicia federal teniendo que enmendarle la plana a la justicia local. Ok, perfecto. Sí, o sea, creo que la gente desconoce bastante del tema, pero qué bueno que lo haces como en términos generales y que obviamente es una labor inmensa, pero qué bueno que lo precisas para que la gente lo conozca un poco más. Y bueno, además, precisando todavía para dar mayor claridad, la materia familiar, aunque pareciera que va implícito en el nombre, pero la materia familiar particularmente es la que en donde se ven los asuntos de pensiones, de guarda y custodia, de divorcios, de herencias, todos esos temas que tienen que ver con el derecho de las familias. Es de eso de lo que se encargan los jueces familiares y lo que revisan los magistrados familiares, para completar ahí la respuesta a la pregunta que me hacías. No, y sobre todo el tema que es tan sensible, de lo que hablábamos, trabajo con personas de vulnerabilidad en violencia, sí, es un tema que no puede pasar desapercibido. Gracias por la precisión. Sí, y es que fíjate que justamente conectándolo con lo que te comentaba de mi experiencia en el DIF, que fue el punto de arranque para mi trayectoria profesional con grupos vulnerables, esa es la razón por la que yo elegí la candidatura en la magistratura, para la magistratura familiar. Yo no la elegí por algo casual, ni porque, mira, está esta, ¿no? Sí, claro. No, yo elegí esa en particular porque es donde tengo mi expertise, porque es la materia que domino y es la materia en la que siento que puedo contribuir socialmente, ¿no? Yo no me hubiera animado, yo soy una persona que siempre trato de buscar la congruencia. Creo que la congruencia absoluta no existe, pero siempre hay que tratar de alcanzarla. Y me puedo jactar de que a lo largo de mi trayectoria profesional y personal pues, trato de ser una persona congruente. Yo no hubiera elegido otra materia, porque yo sé que en la que puedo contribuir es en esta, por la experiencia que tengo, por el conocimiento que tengo. Y la materia familiar es solo local, no hay magistratura familiar federal, ese es un dato interesante. Ajá, sí. Porque muchas materias, que es lo que también hace compleja esta elección y que hace que muchas veces el electorado se confunda, se repiten los cargos, ¿no? Hay magistrado civil federal y no magistrado civil local. En la materia familiar no pasa así. La materia familiar es solamente local. Okay. Muchas gracias por la precisión. Un poquito en esto también, sé que has sido profesor de jueces, abogado familiar, has litigado desde ONGs y también asesor en el Senado. Cuéntame, ¿qué aprendiste de moverte igual en estos espacios tan diversos y trabajando con diversas cosas? Cuéntame. Pues mira, lo que te vuelven es multidisciplinario, realmente. Porque desde mi trabajo en el DIF, ya trataba con otras disciplinas, que eso es lo que siento que le hace mucho falta a la profesión jurídica. La profesión jurídica está muchas veces ensimismada. Quienes que estudian Derecho y luego se dedican a un ámbito en particular del derecho y de ahí no se salen, luego pareciera que ya ignoran cualquier otra disciplina, ¿no? Sí. Pareciera que ya se quedan nada más con lo que aprendieron y con lo que ejercen. Eso está bien, pero a mí me parece que para ser socialmente útil te hace falta el conocer algo más exacto. Y eso, pues tú no lo puedes saber, nadie es todólogo, ¿no? O eres maestro de algo o aprendiz de todo. Pero lo que permite que nutras ese conocimiento es el interactuar con otras disciplinas. En la experiencia que te cuento del DIF, pues trabajaba con trabajo social, con psicología, ¿no? Con otras disciplinas que son necesarias para tratar los temas familiares.
Pues imagínate en las organizaciones de la sociedad civil, donde además pude representar a grupos sociales en distintos lugares del país, pues ahí te llevas muchísimo aprendizaje, no solo de otras disciplinas, sino de otras, pues otros lugares del país que tienen sus propias costumbres o colectivos que tienen su propia forma de ver la vida y eso te enseña muchísimo. Y ahí te das cuenta de muchas de las necesidades que tienen ciertos grupos Exacto. y que si tú no los ves directamente, las ignoras, te las imaginas, pero no es lo mismo el leerlo en un manual que el conocerlo directamente, que el escucharlos. Ahora, en el ámbito legislativo también ha sido un poco eso, porque el trabajo que yo he desarrollado en el legislativo no ha sido un trabajo meramente de escritorio. E involucra mucho el tener el contacto, el escuchar y el aprender de quienes realmente saben de los temas sustanciales de las leyes que tienen enfoque social. Por ejemplo, si tuvimos hace no mucho la oportunidad de reglamentar el derecho humano a la alimentación, ¿no? Que está en la Oh, ok. Constitución desde el 2011 y no se había reglamentado. O sea, se reconoció el derecho a la alimentación como un derecho humano en la Constitución y jamás se expidió una ley que lo reglamentara. Entonces, imagínate, alguien que solamente sabe derecho, ¿qué tanto puede abonar para Exacto. desarrollar una legislación en este sentido? Pues sin duda necesitas un constitucionalista que sepa de derechos humanos, que sepa cuál es el ámbito de competencia que le toca al Congreso, pero la parte sustantiva necesitas escuchar a expertos, necesitas En los escuchar temas, a la sí. sociedad, a los grupos de, de organizaciones civiles que sepan, a la academia especializada. Y bueno, eso es lo que ha sido muy rico en mi trayectoria profesional, que en los distintos espacios he tenido la fortuna de siempre poder aprender de otras disciplinas y siempre poder aprender de la gente directamente y no a través de papel. Claro, creo que esta flexibilidad de tanto el contexto, o sea, tú traes tu parte técnica y la práctica con la gente, el acercamiento, es Ujú. un valor invaluable, la verdad. Me Sí. parece, está increíble. Vale, un poquito sobre, más hablando del tema de tu candidatura. Esta campaña la estás recorriendo en Iztacalco, ¿cierto? Iztacalco y Venustiano Carranza. O Perfecto. sea, son ambas alcaldías forman el Distrito Electoral Judicial 4. Cuatro. Ujú. Perfecto. Recordamos. Sobre esto de tu campaña, ¿qué han dicho las personas que te ha hecho reflexionar de lo que significa ser juez hoy? ¿Has escuchado algún comentario que vaya un poco encaminado a esta premisa? Mira, me doy cuenta de que las personas se sienten muy ajenas a los jueces. Y me doy cuenta de eso porque realmente yo noto el agrado que les da escucharme, que me acerque con ellos, porque lo que me dicen todo el tiempo es que nadie se ha acercado con ellos. Entonces, cuando recorro algunos mercados, algunas calles, cuando toco domicilios, me escuchan ineludiblemente el comentario que siempre me hacen es, fíjese que es el primero que viene y me visita. ¿En serio? Y entonces yo les pregunto, lo que empiezo a preguntarles es, primero que nada, si saben del proceso en el que estamos, algunos saben, algunos no, en mayor o menor medida, pero todos se sienten ajenos y ahí se confirma pues la necesidad de la reforma que se está materializando en esta elección. La reforma pues al final del día es un cambio institucional sumamente complejo que tiene Sí. muchos retos por delante, pero ya es el estado de cosas, ¿no? Es la realidad que tenemos. Ya el hablar de si alguien está a favor o en contra de la reforma, eso ya es cosa del pasado. Eso Exacto. ya es algo que se debe de dejar atrás porque ya no es el estado de cosas. Ya tenemos una implementación por delante y yo creo que a cada quien nos toca contribuir Exacto. desde donde podamos para que salga lo mejor posible. Yo me doy cuenta con las personas, retomando lo que me preguntas, que han sentido a los jueces muy ajenos. Empezando por esto que decíamos hace rato, no saben qué hacen, No lo no tienen saben, claro. les hablas de que tienen que elegir a una gran cantidad de cargos, pero lejos están la mayoría de saberte decir cuál es la diferencia entre un ministro, un magistrado o un juez, ¿no? Entonces hace falta mucha cercanía con la sociedad y yo creo que ese es parte de la trascendencia de este proceso electoral, que puede implicar un cambio de paradigma respecto a la relación entre la impartición de justicia y el contacto con la ciudadanía. Justo mi pregunta siguiente va muy encaminada a esto que mencionas. La gente dice que todos los jueces son iguales, justo por lo que dices, no conocen tanto las diferencias, no saben lo que hacen. Tú,
como candidato, ¿qué vas a hacer por la gente para salir de esto? Para que realmente, o sea, ¿qué te va a hacer diferente? Ujú. Bueno, mira, primero yo pienso que esta idea generalizada de que todos los jueces son iguales tiene que ver con el modelo de nombramiento de los jueces que ha sido muy de tipo estamentario. ¿Por qué? Porque los jueces, tú lo sabes, hasta ahora no han sido nunca electos popularmente. Los nombramientos corresponden a procedimientos internos dentro de los propios poderes judiciales. No tiene caso andar técnicamente en ello, pero al Sí, final del día son procedimientos que el propio Poder Judicial hace para nombrar a sus propios funcionarios y para determinar su escalafón interno. Hasta cierto grado, ¿no? Porque sí, hay otros cargos que históricamente siempre han sido políticos. Por ejemplo, el nombramiento de ministros de la Corte. El nombramiento de sí, ministros de la Corte, eso ya no tiene nada que ver con un proceso dentro del Poder Judicial. Eran, hasta antes de la reforma, nombrados indirectamente por el presidente de la República. Digo indirectamente porque intervenía el Senado para elegir de una terna a la persona que iba a quedar, pero al final de cuentas eran designaciones del Ejecutivo. ok, Pero fuera de ese caso, pues los jueces siempre se han cosido aparte, ¿no? sí, Siempre se han cosido aparte. Entonces es lógico que la gente, o a mí me parece lógico que la gente pues los vea como algo distante e incluso indiferentes hacia ellos, sí, ¿no? Por eso, yo lo que comento siempre con las personas que platico es que ellos deben de tener también la responsabilidad de ejercer su voto en esta elección, ¿no? Porque sí, esta elección es histórica y se va a repetir un proceso similar en el 27, pero después va a ser mucho más escaso, va a ser menos usual, porque ahorita se va a renovar el Poder Judicial. Entonces ya después futuras elecciones van a ser para renovar ciertos espacios que vayan quedando vacantes, pero no como ahora que va a ser una gran ola de renovación. Entonces yo les digo, pues ustedes tienen ahorita en sus manos el informarse y el ejercer un voto informado, ¿no? Un voto informado que sea determinante para que quienes vayan a ocupar esos cargos pues estén vinculados con las personas que los estén eligieron, cercanas. estén cercanas. Y yo, por ejemplo, Bueno, particularmente en mi plataforma, que es además la que está consultable en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, este portal que seguro he escuchado de Conóceles, sí, sí, sí. que es para que la gente conozca a sus candidatos, vean cuáles son sus propuestas, vean cuál es su trayectoria. Ahí no es algo que yo me esté inventando ahorita porque me preguntaste, ahí Sí, pueden ver no, que yo ya claro. lo tengo. Dentro de mis propuestas está el abrir canales institucionales permanentes de escucha a la ciudadanía, que eso Ok, es algo que actualmente no existe, ¿no? sí, Actualmente que una persona, que un ciudadano hable con un juez, eso es rarísimo. O sea, en primer lugar, las personas no saben ni dónde están los jueces. Y quien habla con el juez generalmente es un abogado o una el abogada, pero es intermediario. el intermediario. Pero que haya un contacto directo entre ciudadanía y jueces es algo que actualmente no existe. Entonces yo lo que propongo es que se promueva, no solamente que se abra, porque se puede abrir y que nadie lo conozca, que se abran espacios y que se promueva el uso de esos espacios para que la ciudadanía tenga audiencia directa con sus jueces, con sus juezas y con sus jueces, para plantear temas que no es algo de extrañarse que un ciudadano tenga que plantear al juez. Por ejemplo, sus quejas sobre el sistema de justicia, sus quejas sobre la atención que reciben o informar sobre problemáticas que viven en una materia tan sensible como la familiar. Eso es, Sí, es ¿no? elemental. Eso es elemental, tú bien lo dices. Entonces, parte de mis propuestas es que haya espacios institucionales, es decir, que no sea simplemente una cita informal, ¿no? Que eso además se prestaría a malos entendidos. Sí, La justicia también se encuentra en una situación pues muy, vulnerable. eh, sí, muy delicada en el que tienen que a salvaguardar su imparcialidad, ¿no? Entonces tampoco está bien que los jueces anden escuchando o reuniéndose con personas de manera informal. Eso se presta para malos entendidos. Por eso la otra parte que también propongo es Ujú. que los jueces, los magistrados, las juezas, las magistradas, publiquen sus agendas. Ese es, por ejemplo, es un compromiso mío. Mi agenda sería pública. O sea, para Ok, que la gente sepa lo que cuál es estás mi haciendo. horario en el que estoy en el tribunal, cuál es mi horario en el que estoy escuchando a ciudadanía, o cuál es mi horario en el que a lo mejor estoy impartiendo clases porque soy profesor universitario,
pero que no sea un secretismo, ¿no? Que no sea un secretismo. Y esa es una forma muy importante, me parece, de rendición de cuentas, que es lo que actualmente más se demanda del Poder Judicial, que se le ha considerado, como dices, todos son iguales, en el sentido, pienso yo, pues de que están ajenos, de que no rinden cuentas, de que no se sabe lo que hacen, ¿no? Okay, entonces, nada más para consolidarlo, tú realmente buscas que haya un acercamiento, que la gente sea escuchada y hacer este tipo de, sí, organismos que busquen darle voz a la gente y que se escuchen sus necesidades. ¿Podrías decirlo en pocas palabras, más o menos? Sí, exacto. Creo que tú lo dices muy bien. Perfecto. Busco que haya canales, espacios permanentes, institucionales de escucha y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Y a la par de ello, que la agenda como magistrado sea pública. Y bueno, al final de cuentas, si eso no está regulado, pues ya va a ser una determinación de cada juez o de cada magistrado el que Quiera lo haga. compartir. Pero yo creo que se debería de convertir, primero, que se implemente. Y segundo, se debería de convertir en una generalidad. Que se homologue. Que se homologue y ya eso puede dar lugar a que se regule incluso después. Pero esas son mis propuestas en ese sentido. Está increíble. Nada más ya para ir un poco cerrando. Ujú. Tú eres el número 9 en la boleta azul, ¿cierto? Correcto. Y, ok, nada más aquí. ¿Qué representa para ti esta oportunidad de la que la gente por primera vez te pueda elegir para ser juez? Pues primero, sí, soy el número 9 de la boleta azul, ahí es importante aclarar, ¿no? Bueno. Para que quienes nos escuchan tengan mayor claridad. Muy bien. Las boletas están divididas por colores, ¿no? Esta es una elección apartidista, ¿no? Esa es también una cuestión que también a muchas personas no les queda clara. Sí. Es una elección apartidista. No hay partidos políticos, por lo tanto, no es la típica elección en la que te identificas por el color de un partido o por el logo de un partido. Aquí más bien de manera didáctica, pues se dividió a las boletas en distintos colores, ninguno se repite, pero sí hay distintas tonalidades, ¿no? Por ejemplo, hay dos azules. Mi boleta es la azul clara Azul clara. es la que le toca a los magistrados de la Ciudad de México, es esa. Es la que le toca a los magistrados de la Ciudad de México y en esa boleta yo soy el número 9. Para mí esta es una oportunidad muy importante en mi trayectoria profesional. Sí, por supuesto. Pero lo veo, sinceramente te lo digo, en términos de lo que es una responsabilidad. O sea, yo creo que un cargo como la magistratura familiar no puede ser vista en términos de poder, que es a lo que generalmente se asocian los cargos públicos. Se tiene que ver en términos de responsabilidad, porque en realidad el reto no es menor, ¿no? Es darle la cara a los problemas más sensibles del día a día de millones de personas en una ciudad tan compleja como lo es la Ciudad de México. Pero honestamente yo doy la cara para esta candidatura y me animo a participar en ella porque creo genuinamente que puedo contribuir a, a que se legitime este proceso judicial con perfiles idóneos que ocupen estos cargos que van a renovar al Poder Judicial. Hombre, no, pues creo que no pudiste decirlo de mejor forma. Ya nada más para terminar y precisar. Si alguien, si se te acerca alguien, una persona que no, que te está escuchando ahorita, pero que tiene dudas o que nunca ha votado, ¿qué le dirías para que marque tu número el 09 en la boleta azul el 1 de junio? Ah, bueno, muy importante, sí, claro. Aquí un reto, lo comento cuando platico con las personas en las calles o en sus casas que me abren la puerta. Primero, el primer reto, conocer a tus candidatos, ¿no? Ese ya es un gran reto. Y el segundo, saber cómo votar, ¿no? La gente que acuda el 1 de junio a las elecciones se va a encontrar con 9 boletas, con cientos de personas, cientos de nombres con números. Entonces es importante que hagan su tarea todos y que estudien antes a sus candidatos y que ya los tengan definidos el día de la elección. Si el día de la elección se paran ante las boletas pensando que ahí pueden conocer de cero las propuestas, pues no va a ser para nada un ejercicio democrático en realidad.
Entonces, que conozcan a sus candidatos y la parte didáctica de lo de los colores te ayuda a eso, ¿no? En mi caso, es la boleta azul claro y soy el número 9. Cada boleta tiene recuadros para que pongas no el nombre, no es de que taches nombres, no es de que escribas nombres, es de que identifiques números que corresponden al candidato. Entonces, si la gente me favorece con su voto, lo que tendrían que hacer es poner en uno de los recuadros que verán en la boleta, en la columna de los candidatos, el número 9 en la boleta azul y ya estarían con eso votando por mí. Perfecto, ya está hecho. Vale. Te agradezco un montón que hayas estado aquí, que me puedas platicar un poco más de todo esto y sobre todo conocerte. Creo que eres un candidato invaluable y te deseo demasiado éxito y esperamos tenerte otra vez cerca. No, hombre, Alma, muchas gracias. El No, al agradecido soy contrario. yo, la verdad. Me la he pasado muy bien y te agradezco mucho esta charla. No, al contrario. Gracias por dejarnos conocerte, Michael.